Hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos acá de regreso a Fuera del Consultorio. Soy el doctor Ramón Ahumada Fraide, ginecólogo y obstetra con alta especialidad en cirugía laparoscópica. El día de hoy me acompaña el doctor Alan León Chaparro, pediatra y neonatólogo, aparte de cervecero, brewing. Alan, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien aquí. Un gusto estar acá en No, hombre. la plática de los miércoles. Oye, vamos a desmenuzar. Fíjense que a lo mejor se preguntan, oye, pues llevó un neonatólogo, un pediatra, pero ¿por qué? Supuestamente si es algo de salud femenina. Todos tenemos parejas, somos padres. Entonces queremos abordar un tema muy importante, lo considero yo, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y el espectro autista. Pero existen, y hemos platicado Alan y yo al transcurso de los meses previos sobre factores de riesgo y vamos a desmenuzar el tema. Pero primero vamos a platicar de lo que hemos dicho en los últimos días de, oye, ¿existe o no existe un factor de riesgo? Que lo estábamos platicando para un déficit de atención, pero si lo puedes definir, y ahí vamos a empezar a platicar. Échale. Bueno, pues primeramente yo no soy el experto en autismo y Ajá. TEA. Normalmente lo ven paidopsiquiatras o neurólogos, ¿no? Pero yo como especialidad en neonatología, pues tengo que ver mucho con ginecología, con los obstetras, porque pues yo soy el que estoy en contacto cuando van a nacer los niños graves, etcétera, ¿no? Que encantado, perdón, Alan, cuando nos recibe bebés de término sanos, pues encantado, ¿no? Sí, todo bien. Pero aquí lo importante, que por qué lo invitamos, ¿no? Es el abordaje, el diagnóstico y el tener esos foquitos que ustedes como padres de familia, como mamás, nos van a interesar de qué ver y qué no ver, ¿no? Y tú, Sí, claro, cómo claro. tú lo valoras y dices, sí lo envío, no lo envío, o le detectas algo, ¿no? Exactamente, porque la mayoría o muchas de las cosas las vemos en la consulta normal de pediatría. O inclusive, pues muchos son los maestros, ¿no? Ujú. Los que están ahí, ¿no? Entonces, pues es algo que son parte de las nuevas formas de vida que las vemos en contacto. Pues antes muchos de esos conocimientos, de estos padecimientos o estas condiciones, pues sí existían, pero no eran tan notorias o no se abrían las oportunidades que están ahora. Entonces, cada vez se ve más. O decíamos cuando estábamos en la escuela, ¿no? Digo que ahorita en la escuela ya tenemos cada vez más escuelas que son inclusivas y que están preparadas para la atención, pero antes nos estábamos de morros nosotros decíamos, está el raro, Sí. No habla. o no habla, güey, o aparte es muy inteligente, ¿no? Y sí, sí existía antes no le decíamos bullying, ¿no? Hacíamos carrilla y diferentes tratos o manejos, pero también hasta los profesores y los maestros te das cuenta cómo era un abordaje, pues ahí o ahí los dejaban, no era algo de atención. Sí. Y ahora, bueno, cada vez las escuelas están más preparadas. Pero algo que sí platicábamos, si existe o no un factor que te va a predisponer o que te va a hacer factor de riesgo. Hablemos de factor de riesgo para que los que no sepan es algo en que la mamá va a estar expuesta, en ese sentido nosotros hablando como ginecólogos, que la mamá está expuesta durante su embarazo o durante el término del embarazo, que podemos después decirle, ¿sabes qué es un riesgo? Para que tu bebé tenga este problema, ¿no? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esto por lo siguiente. O sea, ni del autismo, o sea, los trastornos del espectro autista, ni los trastornos de déficit de atención se sabe la causa. Ujú. O sea, no hay algo que alguien te diga, ese es el motivo por el No, no, cual no. pasó esto, ¿no? Entonces, no es de que cuando tú tienes la alteración en este gen vas a tener esta enfermedad. Pues Ajá. entonces, por eso ninguna de las dos tiene una prueba que tú puedas hacerla objetiva. O sea, bueno, sí, porque hay instrumentos de medida que están aprobados, que están validados, que necesitan a alguien que lo sepa aplicar, que también tiene que estar aprobado, certificado. Y eso es lo que se considera el diagnóstico, pero no es como la diabetes que dices, o la hipertensión. No, pues es que traigo hipertensión bien No, alta porque porque, tienes valores, claro, o sea, tienes porque tienes tienes valores números. y una forma de diagnosticar en base a un Exactamente. valor. Entonces, cuando tú tienes un padecimiento que es
es con una, literal, es aplicar pruebas y estar viendo al paciente, pues es muy difícil hacer una correlación directa, ¿no? O sea, tú comes un chingo de azúcar y te haces la prueba y te va a salir elevada el azúcar y ya sabes, ¿no? Pues si consumo esto, va para arriba. Ey. Pero en el autismo no, ni tampoco en el TDA. Entonces, empiezas a relacionar qué tienen en común estos niños que tienen, o sea, empiezas a hacer pruebas como de regresión logística, que esas pruebas te pueden dar un pronóstico o pueden más o menos intentar, Sí. intentar validar o cómo va a ser el futuro. Entonces empiezas a ver cosas en común. De que, oye, estos niños, ¿qué tenían en común? No, pues esto. No, pues esto. No, pues esto. Y ahí es donde encuentras cosas Sí. que son muchas veces que estén correlacionadas, no significa que sea la causa total. Claro, no porque, como ahorita lo que acaba de salir, ahorita vamos a platicar un poquito del paracetamol, que ya nos llegan a la consulta, pero que sí se eleva el riesgo o entre la población que fue expuesta a, o que los niños que le pasaron, hablamos, por ejemplo, de prematurez, ¿no? Digo, hay grados de prematurez, ya sabes, pero sí está correlacionado con que si tienes niños prematuros de cuántas semanas. Ahí te va. El niño de término se considera de la semana 37 en adelante, pretérmino tardío, dependiendo de dónde lean, 32, 36 semanas, y pretérminos, pues pretérminos abajo de 28, ¿no? De 28. Y conforme te vas acercando a un pretérmino más extremo, hay más riesgo de tener autismo, trastornos del espectro autista y de tener TDA. Ajá. De hecho, es algo común que estás viendo que todas las intervenciones, pues ahora estás buscando o qué problemas pudieran generar a los 2 o 3 años, ¿no? Sí. Que... Híjole, y eso es algo que lo vemos, ¿te acuerdas? Oye, tengo una paciente con ruptura, cualquier riesgo de parto prematuro. Lo que tratamos nosotros y cuando nos comunicamos contigo, con ustedes los neonatólogos, es decirles lo más lejecito que se pueda la semana 28 donde la puedas aguantar, ¿no? Pero a lo mejor como papás estamos viendo riesgos inmediatos que podemos tener en las primeras 24 a 72 horas, ¿no? Pero uno también piensa en un futuro. O sea, yo por lo menos, particularmente, también lo platicamos, mi segundo hijo, mi hijo menor, nace de 34 semanas, prematuro, restricción de crecimiento, y sí tiene TDA, medicado, y tiene un trastorno de comunicación social, pero diagnosticado, pero hasta después. Entonces siempre nos llamó la atención. Siempre, eso es como uno como papá, llama la atención. Entonces el factor de riesgo lo tuvimos. Claro. O sea, sí existió ese factor de riesgo. No quiere decir que todos los que nacen prematuros o los que tengan esa restricción, pero se me pasó a decir, restricción de crecimiento es aquel bebé que deja de crecer en el vientre de mamá, deja de crecer en el útero y no está acorde a las semanas que tú estás teniendo y que se queda chiquito. Hay restricción de crecimiento, como dicen, simétrico o asimétrico, que ya no lo hacemos así, es por medidas, pero sí es un factor, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, te digo, al no tener un diagnóstico como tal o una causa como tal, entonces todo lo que pasa en la vida de la mamá y todo lo que pasa en la vida del niño pudiera ser que ciertos niños lo tengan en común y que piensas que sea la causa. ¿Ok? Entonces, pues tienes o sea, tú puedes, siempre les pongo el ejemplo de si es causa o es verdaderamente la razón, como la ruleta en el casino, pues. Si tú llegas acá y ves un casino, se supone que siempre tienes 50 y 50% en que sean rojos. Pero tú puedes llegar un día y hay negro, 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 y luego 2 rojos y luego negro, y dices, no, esa ruleta pues da puros negros, ¿no? Ajá. Pero si lo ves en una semana, pues resulta que sí da 50-50. Si lo ves en un año, pues resulta que sí es 50-50. Entonces, cuando tú analizas una población, te puede salir de que, oye, pues sí, este es el factor de riesgo. Y creces la población y, resulta que siempre no fue. Y la vuelves a crecer y pues ahora resulta que sí. Y la creces más y ahora resulta que no. Entonces, al momento, muchos de los artículos que se han desmentido después es por la cantidad de pacientes que tomaron, ¿no? Entonces, ahora, cuando quieres decir esto causa o aumenta el riesgo de autismo, pues tienes que tener mucho más cuidado. O sea, la cantidad de pacientes, el tipo de población y todo, tiene que ser el adecuado para poder decir eso. Claro, sí. Entonces, ahora, de las cosas que puede hacer la mamá o de las cosas que le pueden pasar al niño, que se ha demostrado que pueden aumentar el riesgo de autismo, son 1, bebidas azucaradas en la mamá.
Ajá. que eso está demostrado. Eso sí está muy demostrado. Muy demostrado. Y la otra es prematurez y retraso en el crecimiento. Pero prematurez más. O sea, un niño prematuro tiene, por ejemplo, se supone que la prevalencia, o sea, cuántos pacientes tienen por cada 100 niños de autismo es entre 1 y el 2%. Y de autismo puede pasar entre el 4 y el 8. Órale. Pero de la semana 26 es más común que 8 o 10% de los niños tengan. Entonces, que es mucho, ¿eh? O sí, sea, pues sí. a lo mejor estamos viendo un valor, oye, chiquito, sí es No, mucho. pues ¿no? es casi 1 de 10, pues, o Sí, sea, en eso un sí. salón de 30, pues casi 3 niños. Hay o algo 3. así. Entonces, y también en TDA a veces puede más. O sea, hay un artículo que el 60% de los niños de 26 semanas tiene TDA. Así. Pero, bueno, fíjate, lo curioso de eso es que es algo, no es de conducta, ¿no? Es de neurotransmisores también, pero no es algo, es esta la causa. No, porque por ejemplo, el problema de la prematurez es que cuando sale el niño de la panza, se deja ya su maduración de todos los órganos que están inmaduros dentro de la panza, no es la natural, güey. No. O sea, la forma en que migran las neuronas Totalmente. que todavía, o sea, antes de la semana 34, la matriz germinal sigue produciendo pues células que todavía se van a tener que diferenciar. Entonces, cuando el niño nace antes de la semana 34, todavía falta un buen para que se diferencie mucho. Entonces, ahí, pues, ¿qué tantas cosas que están pasando fuera? Desde antibióticos, oxígeno, una infección, ¿qué tanto no puede intervenir en la manera natural o habitual en la que se pasa esa maduración? Es que son muchas las cosas y por más que nosotros queremos, como yo le digo a mis pacientes, fíjate que todo lo que yo te dé durante el embarazo y durante la lactancia no te va a hacer daño ni a ti ni a tu bebé. O sea, no va a existir, no creo que exista alguien en el mundo, algún médico, o sea, que no esté preparado y que no sepa qué medicamentos le van a causar. Y algo tan usado por nosotros como el paracetamol, que acaba de salir de Estados Unidos, que dice, el uso del paracetamol aumenta el riesgo de autismo. Creo yo, bueno, es un estudio que no está comprobado todavía, sino que creo yo que al hacer el estudio, porque no nos dicen cuántos miligramos, cuántas tabletas o todo eso. ¿Cuántas veces? No, cuántas veces lo tomaste, no. Cuando hacen un estudio te preguntan, ¿no? ¿Tomaste, ingeriste alcohol? Sí, pero no te hacen... Es muy difícil que te digan cuántas cantidad o qué tipo de alcohol, porque no te vas a acordar cuántos mililitros. Sí, claro. Me tomé 2 cheves el lunes, 3 el martes. A menos que estés enrolada en un estudio donde te den una carpetita y ahí vas a muy estar difícil. notando, pues. Y lo que sale el paracetamol es eso, que cuando hacen el interrogatorio es, ¿tomaste, no? ¿Qué tomaste? Paracetamol, porque es el más usado. Es el over the counter que venden sin receta. Y que no te va a pasar nada y tú puedes llegar a la farmacia y lo puedes tomar. Entonces, salió, ahora nos los preguntan y ahora cuando yo voy a indicar, sí les digo, ¿no? Oye, ¿leíste el artículo? ¿Escuchaste en las redes y esto? Sí. Y sí les explico que no está como sustentado. Claro, porque volvemos a lo mismo, pues, o sea, de que está relacionado, pero no puedes decir que sea la causa, ¿no? Sí dice, si no me equivoco, me desmientes, el tabaco y el alcohol. Sí, también. Durante el embarazo. Sí, pero también, ¿no? Por ejemplo, o sea, también está bien difícil para nosotros decir algo que sea verdadero, hay unos grados de evidencia, ¿no? Y eso yo lo platico mucho con mi esposa, pues, que a mí haber hecho tesis de investigación para pediatría y neonato me cambió la manera en lo que yo recibo como realidad o como verdad, ¿ok? ¿Por qué? Porque, o sea, yo para demostrar algo que yo creía, resultó que la forma en que lo quería demostrar no era esa, necesitaba, no, que es la chi cuadrada, no, que la T de student, o sea, entonces, eso hace que el grado de evidencia o lo que yo diga que es verdad y lo que todos los médicos ahorita que es medicina basada en evidencia digamos que es verdad, se va haciendo cada vez más difícil, ¿no? Entonces, algo que antes se creía que era verdad, pues ahora es mentira y algo que ahora se dice que es verdad cada vez es menos probable que en un futuro vaya a ser mentira, porque el grado de evidencia que nos exigimos para emitir una recomendación cada vez debe ser mayor, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, porque tampoco es como que soy el mejor estadista y eso,
Pero el grado de Pero le evidencia entiendes, más pero leve le entiendes. es opinión de experto. Es de que yo en mis 30 años que tengo de pediatra me di cuenta que si le hacía así con los niños, lo hacía muy bien. ¿Por qué? Porque al final, por más pacientes que hayas visto, es una micromuestra del universo que son todos los niños del mundo, ¿no? Sí. Y después, en el intermedio del grado de evidencia, A es el mayor y lo que le acabo de decir es E. Pues más o menos como a la mitad está lo de observar. Lo de, oye, pues tu niño está enfermo y el tuyo no. ¿Cuántos años, a las cuántas semanas nació? ¿Y el tuyo a las cuántas semanas? Ah, no, este más chiquito, este más grande. Oye, fumaste. Oh, pero eso se llaman retrospectivos. Retrospectivo. Además Porque te estás observando el antes, ¿no? ya pasó y estás haciendo preguntas a ver qué pudo haber pasado, Ajá. ¿no? Pero lo más importante es hacer estudios prospectivos. Hacia enfrente. Que es como, oye, A partir de aquí, sí, para enfrente. pero son difíciles de hacer. Porque obviamente que ningún comité de ética me va a decir, oye, quiero meter 100 mamás y 50 que fumen un chingo en el embarazo y 50 que no. Entonces, para hacer estudios prospectivos de muchas de estas cosas que no tenemos así una causa, pues no se van a poder hacer nunca. Güey. No, porque aparte, uno, ¿quién se va a exponer? Sí, porque ya sabes que Y te hace van a decir efecto. que sí, y no nada más para eso, para hay otras Pues cosas. hay un montón de cosas. Pero ¿qué quieres probar? Nada más para ver si sí, ¿no? A tal enfermedad. No te lo van a dejar. No, Entonces, no está permitido. Por eso a mí cuando de repente me preguntan, doctor, es que quiero usar esto. Ok, te lo voy a responder. O sea, para el grado de evidencia que hay en eso, es lo mismo que te lo recomiende tu vecina que yo, porque no te lo estoy recomendando en base a algo que haya tenido un diseño estadístico para que las probabilidades de que sea mentira lo que estoy diciendo sean muy, muy bajas y que las probabilidades de que sean verdad sean muy, muy, muy altas. Entonces, por eso, por ejemplo, el estudio de las vacunas, por eso lo quitaron, porque el diseño... Pero platícales qué decían de las vacunas, porque es algo muy importante eso Sí, cuando empezó el rollo de las vacunas. El boom de las vacunas es un estudio en Inglaterra que hacía una asociación entre los niños con trastorno de espectro autista y la vacuna de sarampión, rubiola, parotiditis, la triple viral. Donde a unos sí se los pusieron y A otros unos se la los comunidad. pusieron. Pues más bien empezó como... O sea, no es un estudio prospectivo, es un estudio donde, oye, tú no tienes autismo. Ah, pues no te vacunaron, tú acá. O sea, no tiene un buen diseño. Ahora, las limitaciones es porque ningún comité... Imagínense ahorita que hay brote de sarampión, que van 8 niños que fallecieron en Chihuahua con 1000 casos o 1000... O sea, nadie te va a decir, oye, no, pues no los vacunes. No los vacunes. No. Sí hay un riesgo. Entonces, ese es el problema de... Y eso hace que sea muy fácil hacer cosas muy sensacionalistas, ¿no? Como lo del paracetamol. Ese estudio no fue prospectivo. No. Fue... Pero bueno, pero fíjate que no fue... que no ha salido publicado, digamos así, el estudio. Acuérdate que fue como un review. Pero salió en CNN y te salió este rollo y salió en Instagram. En todos los lados lo puedes ver. Pero eso, las vacunas ahorita, también me preguntan. Sí, o sea, ahorita me están preguntando el rollo, oye, ¿lo vacuno o no lo vacuno? Y te lo van a seguir preguntando. ¿Por qué? Porque no tienes la causa. Güey. Pero tengo la ventaja, pues pregúntale allá a la ventanilla 14. Al módulo F. Mira, yo lo que hablo con los papás y los entiendo totalmente. Tú sales de tu día, en tu día a día, y no tienes miedo de que a tu niño le dé sarampión. Bueno, ahorita a lo mejor sí. No, ahorita sí, pues no te vas a ir a Chihuahua a ver algún campo menonita de vacaciones si no tienes la vacuna, por el sur del estado hubo casos en Obregón. Pero son casos importados de Chihuahua. Okay. O sea, la transmisión fue porque los menonitas de una zona de Texas se lo transmitieron a los menonitas de una zona de Chihuahua y pues no están vacunados y pues es un desmadrito ahí medio grande. Entonces, a lo que voy es que es normal y yo entiendo totalmente a los papás. Si tú vas a una piñata y ves un niño con autismo, esa es tu preocupación, ¿sabes? O sea, si ves un niño con 3 brazos, te vas a empezar, ay, cabrón, ¿cómo le hago para que no tenga 3 brazos, no? Si ves un niño, o sea, nosotros en México, pues, ¿qué te da problema? Pues la inseguridad, ¿no? Y en otros lugares de otro mundo tienen sus problemas, pues. Entonces, es normal que si tú cada vez estás viendo más niños con autismo, te preguntes o digas, o sea, te pongas a buscar. Sí estás de acuerdo que si hay una alta de diagnósticos de tanto trastorno de déficit de atención, que es el TDAH, que es hiperactividad, o el trastorno de espectro autista,
sí hay más, los Claro. vemos más. No sé si porque a lo mejor tenemos más herramientas para diagnóstico o cuál será el motivo por el cual esto se está presentando cada vez más. Número de casos ¿cómo se llama? En gente a tu alrededor. Nosotros los vemos porque a Sí, eso nos claro. dedicamos, pero Mira, en sí, o sea, ¿qué es lo que dicen así los...? Hay más casos, definitivamente hay más casos. Por ejemplo, a mí me ponen de que, oye, es que en la comunidad... En Estados Unidos, 1 de cada 31, es la última referencia, tiene un trastorno del espectro, güey. no Y luego manches. dicen, en las comunidades Amish, 1 de cada 250. Ellos se vacunan y ellos no. Ellos no. Pero ellos hacen un chingo de cosas que nosotros no, güey. O sea, Sí. estos andan en caballo, no tienen... O sea, yo te puedo decir que es el car seat, que es el aire acondicionado del carro, Celular, celular, la la tele, ya. Por ejemplo, el de la tele. Primo, no, aumenta 3 veces el riesgo de autismo. Y luego ya cuando lo hicieron controlado, pues no, güey. Acá. Pero probablemente los niños que tienen espectro autista, pues se sientan o sea, se sientan más a gusto viendo No, una tele como donde... que más en control, En control de la su, situación, exacto, en y su zona de protegidos ellos confort. solos de lo que están Sí, haciendo. exactamente, güey. Que si te fijas, están, no es que estén jugando en algo, o sea, están Casi siempre solamente una una cosa, ¿no? sí, una Ajá, aplicación o algo. ajá. Entonces, después pasa el tiempo y ya lo haces controlado y dices, oye, pues parece que... Y inclusive ahora en los no verbales, pues están saliendo aplicaciones donde se están comunicando con los papás otra vez. O sea, que pues ahí está un estudio, ¿no? Ajá. En los que son no verbales y no van a hablar, ¿no? Entonces, pues por eso a mí cuando me dicen las vacunas, pues entiendo perfectamente que tú prefieras no vacunar a tu niño que vacunarlo. Si tú no ves ni el sarampión, ni la rubiola, ni nada de eso, lo ves como un problema. O sea, tú lo ves, o sea, lo que te da problema o lo que te angustia en tu vida es que tu niño vaya a tener autismo. Pero tú cuando te llegan en el consultorio, digo, todos somos así, tenemos, al saber que hay este recién nacido o este prematuro tiene este riesgo, le das una continuidad, ¿no? Le das una continuidad, te van a llegar al consultorio. Cuando todo esto está descrito, más o menos a partir de los 2 años, hay gente que te puedes dar, niños que se pueden dar cuenta como a los 18 meses, Sí, ¿no? Pero, el primer screening es como a los 18 meses, así validado. pero tú, tú, ¿tú qué valoras? ¿Qué le decides decir a los papás para decir, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a fulanito de tal o a fulanita de tal para que te hagan esta valoración? Mira, digo, tampoco tengo muchos años como pediatra, pero yo siento que ha ido cambiando donde los papás ya están muy receptivos de eso. Entonces, antes donde tú eras de que, ¿cómo le voy a decir esta noticia? A ver cómo la toma. Siempre es algo, o sea, siempre pues es una mala noticia, güey. Claro. Para No, muchos, no, no, ¿no? no, no, totalmente. Pero ahora yo veo a los papás como que es raro el que tú le tengas que decir. La mayoría, desde antes te empiezan a notar. O sea, ¿sabes cómo? Se agarran la oreja. Tienen 7 meses y, doctor, es que se agarra mucho la oreja. Y, doctor, el otro día hizo así 3 veces. Ajá. ¿Sabes? Que Sí, eso sí, no sí, pasaba sí, sí, antes. sí. Y ahora les tienes que explicar de que, oye, pues está chiquito, pueden ser estereotipias, hay que esperarnos a los 18 meses. Digo, está más pendiente de lo que no es normal para ellos y está más pendiente de cosas que le han sucedido y que no vaya a Y, ser esto y no vaya a claro, ser. y la otra es el algoritmo. Pues entonces alguien pone autismo y si no se pone trucha, pues es lo único que va a recibir en el internet de acá. Entonces me llegan mamás así de que, no sé si ponerle la vacuna del año y medio porque, o sea, les empiezan a bombardear. Entonces, más o menos al año y medio ya tiene... El M-Chat es como una herramienta que podemos usar nosotros porque son 30 y tantas preguntas, vienen unas de red flags y son fáciles de contestar, de que tu niño te vea a los ojos, sí o no, tu niño juega A con tantos otros meses, niños. exacto. Ajá, es a los 18 meses haces ese corte, ¿no? Ajá. Y ese instrumento de medida pues está validado para hacerlo a los 18 meses y es un instrumento que no tienes que ser un experto, pues, o sea, tú lo puedes hacer en la escuela, quien sea lo puede hacer porque las Ajá. preguntas son sí o no las respuestas, ¿no? Los de autismo o los de TDA ya más sí requieren que alguien esté certificado No, para claro, ya ponerlos, ¿no? totalmente. Y, Entonces, más o menos como que a la edad que, o sea, un niño que entre de 18 meses, pues ya te voltea a hablar cuando hablas, güey. Pues ujú. desde ahí, si entra el niño y
Y pasó como Juan por su casa. Parece O sea, que no te voltea, escuchan, que no ni te te voltean, escuchan, ni no te te ve a los voltean. ojos, no tiene ciertas Nunca le cosas ha de dicho lenguaje. mamá. Exacto. Ahí es donde empieza, o sea, empiezas a sospechar, ¿no? Y generalmente ahí es cuando lo envías pues con un especialista, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre a veces les digo, mira, porque a nosotros nos tocó la pandemia y nos tocó niños que iban muy retrasados en lo social por la pandemia, ¿no? ¿Ok? Entonces muchos Y niños que... apenas se van jalando Sí, ahí ahorita sí. en... Entonces muchos niños Todavía de que están no, ya, jalando. ya, ya va a entrar a la escuela normal ahorita, ¿sabes? De Ey, que entonces dices, uy, a lo mejor y él probablemente fue la situación, etcétera. sí. Pero lo que yo siempre les digo es, o sea, no va a haber terapia que les sobre, güey. Más bien Todo le va a terapia que ayudar. les falte, Sí, güey. todo le va a Entonces, ayudar. si tienes la sospecha, mejor que vaya a sus terapias. No es como que le va a doler ni nada, pues. A que, pues sí, ya pasaron 5 años. Yo creo que sí fue. Y ya te Digo, pasaste 2 años sin. pero depende, digo, yo entiendo porque todo tiene un extra en la actualidad tiene un costo, sí, pero tiene un beneficio. Hablar ahorita que estabas diciendo de vacuna, desmiénteme, no me acuerdo. ¿Ha salido algo de la de COVID? Pues Porque no. no recuerdo, no sé si cuál, porque hace poquito sí, hablar de mujeres que se vacunaron, en nuestro aspecto sí, de trombosis y de Sí, claro. trastornos en el ciclo menstrual y todo eso, pero relacionado con Pues estos, ¿no? no, ¿sabes? ¿Verdad? No, no así directamente no ha salido. Normalmente se lo asociaban al mercurio. Se lo quitaron y se lo Ajá. siguieron asociando No, a no, no. que era Ay. algo que se usaba como para mantener la estabilidad ahí de la mezcla, ¿no? Entonces ahora si ven los mayores, o sea, los mayores expertos de autismo en cualquier lado que tratan pacientes y todo, pues no relacionan, no ven que aumente el riesgo, ¿no? Ya hay estudios que no ven que aumente el riesgo. El problema es que, o sea, la mayoría de los estudios, porque también, o sea, para mí convencerte de que no te vacunes está bien fácil, ¿no? O sea, la neta, está bien fácil. Yo te Porque, puedo decir, oye, es que desde que hay más vacunas, hay más autismo. No te vacunes, no, espérate que pues, tengas 5 años. Y está muy difícil a ti como padre de familia ponerte a investigar a ver si es cierto o no. O sea, por ejemplo, yo veo cosas digo, está fácil entrar al internet, me Sí, pero expliques ahí, también... pero es la información que tú vas a Sí. leer. O sea, por ejemplo, Entonces, el Robert no. Kennedy dice, no, que la vacuna de la hepatitis B, desde que la pusieron, aumentó el autismo y pues no tiene mucho sentido porque la hepatitis B se transmite igual que el VIH, entonces, ¿para qué se la ponen desde chiquitos? Bla, 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 bla. Y a mí me han dicho papás, ¿no? Sobre todo papás que viven en Estados Unidos y que reciben esta información. Ahorita es el secretario de Salud de Estados Unidos. Y él te puede decir, oye, este es el estudio de la vacuna de la hepatitis B, lo cancelaron cuando llevaban 5 años, no se esperaron a ver qué pasaba con el grupo control después de 30 años, no sé. Y obviamente porque para los que no saben cómo funcionan los estudios es, yo quiero hacer este estudio con una intervención, ¿no? Entonces, Con un motivo. Pues, con un motivo, ¿no? ajá, Tú dices, exacto. ¿sabes qué? Yo quiero ver si esta onda sirve para que no haya hepatitis B. Entonces agarras a unos niños, a unos le pones, a otros no. Y ese estudio lo tienes que registrar, güey. Ahí hay una página que se llama clinicaltrials.gov en Estados Unidos. Y hay unas personas ajenas al estudio que están midiendo los datos. Y hay cierto número que cuando ven que en el estudio, que en el lado donde los que le están dando placebo están aumentando más los casos, por ética lo tienen que suspender. Ajá. Entonces, si tú no sabes cómo funciona eso de los estudios, pues se te hace muy fácil el argumento de que no, lo cancelaron antes de tiempo, ¿no? O sea, de que, ¿por qué lo No cancelaron sirvió, antes no de tiempo? sirvió. ¿Por qué lo No cancelaron? sirvió, ¿O que por por qué lo qué? cancelaron, ¿Pero por qué por no se qué? esperaron a ver qué pasaba con la Pues vacuna en sí. 30 años, que es lo mismo que pasó con la vacuna del COVID. Oye, güey, está bajando la mortalidad bien cabrón, güey. Es antiético dejar a estos cabrones que no tienen la Claro. vacuna así con la pura agüita que les Oye, nada inyectaron. más o la vitamina C y va a servir o no, pero no, no, Sí. no, no, Y no era ético eso. entonces, por eso lo suspenden temprano. Pero si no sabes así cómo se van desarrollando los estudios, pues sí te convences de que no, los suspendieron temprano porque la farmacéutica quería vender más ya. O sea, es muy fácil. Pero, o yo, por ejemplo, les pongo el ejemplo a ellos de que no, es que quería vender más la farmacéutica. Y yo les digo, o sea, ok, pero, por ejemplo, ve en Cuba la transmisión de hepatitis B vertical de la mamá al niño, ve cómo era antes de que pusieran la vacuna. Antes y después de la vacuna. Acá. Sí, Entonces, es como también tienes que entender, o sea,
también algo muy importante en los diseños o en los estudios es que lo que tú dices que pasa, ese fenómeno, pues debe ser reproducible en Rusia, en Perú, en Australia. Que también las comunidades es diferente, las ciudades son diferentes, los países sí es diferente todo este rollo de los estudios, ¿no? O de la población que estudian, en cada artículo cambia. Pues, y por ejemplo, ahora que salió lo del sarampión, el vato acá de que no, con vitamina A todo bien, les va a ir bien. Y empezaron a aumentar la mortalidad. Y yo le digo, a ver, dime el estudio doble ciego aleatorizado, vitamina A contra placebo con 15 años de sarampión, güey. Entonces también acá, pues también hay agendas de los dos lados, ¿no? Acá de que el que quiere vender y el que quiere, pues hay raza que eso vive, güey, dar pláticas de que no te vacunes porque te va a dar autismo y con eso han conocido todo el mundo, ¿no? Pero al final de cuentas sí se le entiende. Se entiende cuando un papá está preocupado, cuando una mamá está preocupada. Yo los entiendo. ¿Por qué vas a estar tú preocupado del ébola, güey, aquí en Hermosillo? Pues no hay ébola, ¿no, güey? Si yo te quiero convencer de que te vacunes del ébola. No. ¿Para qué? ¿Para qué, güey? Entonces es lo mismo, güey, porque la difteria. Mi papá, güey, tiene 40 años de pediatra, nunca ha visto un caso de difteria, güey. Entonces, las personas es normal. No es aplicable. Y ahorita, te digo, lo entendemos como padres. Digo, personalmente estoy. Pero es por lo que queremos o como estamos viendo al niño o al adolescente para un futuro, ¿no? O sea, porque hay gente que puede tener, porque diferente, ahí tienes trastorno de déficit de atención. Sí, ¿cómo te lo diagnosticaron? ¿O cómo quieres que esté tu hijo en tal grado de primaria, de secundaria? Las calificaciones, ¿a dónde va? Porque te puede estar afectando, no nada más en la escuela, ¿no? Te afecta en la casa, los adultos. ¿Cuántos no adultos existimos con TDA que a lo mejor no le diagnosticaron? Mira, ahora me dicen los papás, yo acá la pierna acá, me dicen los papás, es que yo ya me di cuenta, doctor, que todos tenemos algo. Todos tenemos un cachito de algo. De ir a las terapias con sus hijos. Yo me doy cuenta que por qué me enojo el triple de lo que alguien se enoja. Porque duro más tiempo enojado, ya todo se les olvidó. Por eso dicen los neurólogos pediatras y los encargados de ver el TDA van a la consulta y dicen, no, pues lo traen. No, es que mi hijo tiene TDA. Sí. Ah, ok. Empieza a hacer el interrogatorio a papá y mamá. Ok, va. Entonces, ¿sabes qué? La pastillita no va para tu morro, va para ti porque tú también tienes, ¿no? A mí la primera vez que me dijeron algo de TDA fue una doctora neuróloga en San Luis Potosí, en el R1, que la doctora entró como pediatra. Déjame les cuento que acá Alan tienes TDA, ¿no? Pues sí. Pues sí. O sea... funcional, porque sí, eso es bien importante. Sí, porque, o sea, por ejemplo, la clasificación ahora más adecuada de TDA... Voy a decirles la clasificación más adecuada de TDA y la de autismo, ¿no? Es... el que es el de pobre atención, inatento, y el hiperactivo, y la mixta. Entonces hay personas que son ni se mueven, pero no están poniendo nada de atención. No, y no te das cuenta. Y hay personas que tienen acá esto movimientos, de estar tocando. ajá. Yo, por ejemplo, como tics, como le llamaban los famosos tics. Yo, por ejemplo, siempre pensé de que, como toco la batería, por eso estoy haciendo la batería, güey. Y tú me ves caminando en el hospital y... Ahí voy por el hospital acá. Está haciendo ruido. Entro. Y la verdad, se dan cuenta los pacientes. A mí me dicen las enfermeras de que los pacientes les dicen, por ejemplo, estoy dando indicaciones. En la UCI de que, en el pase de visita, los informes a los papás. Es más, me lo han dicho Se te quedan viendo acá. Sí, los de los trillizos de octubre con el doctor Ramos. Me dijo, Doc, usted tiene algo, ¿no? Porque se echó alcohol gel como 50 veces en la... Güey, a lo mejor y ni siquiera tengo tanta sed para ya haberme acabado la botella, güey, pero tengo que estar haciendo algo, pues. En constante movimiento, que es una de las cosas que estás... es que está bien inquieto mi niño. No, espérenme. Todos los niños van a estar inquietos a cierta edad, pero sí tienen unos como un patrón, ¿no? Sí. Y el mixto, hablabas del mixto. ¿Cuál es más común? ¿El de la hiperactividad? Dependiendo, por ejemplo, en los prematuros, el que no tienen atención. Ok. O sea, en los niños prematuros se asocia más a eso que el de hiperactividad. Por eso el prematuro o ese porcentaje está como relacionado con el trastorno de aspecto autista. Sí, ¿no? En autismo y con TDA. Okay. De hecho, por ejemplo, dependiendo de la edad gestacional, pero para TDA
puede ser 3 veces más. Y volvemos a lo de los antecedentes. Yo estuve intubado 17 horas, güey, por taquipnea transitoria, güey. Fue pretérmino tardío porque Tuviste por el intergenésico factor de corto. riesgo, ¿no? Sí, yo estuve en O la sea, UCI, güey. tuviste factor de riesgo. Sí, Ahí está. y por ejemplo, son cosas que mis papás acá no se dieron cuenta porque una vez ¿Cuándo? ¿A qué edad se dieron cuenta? No, es que no, yo me di cuenta, a mí en la residencia, güey, O sea, tus jefes nunca. No, Hay que decir el doctor León. no. O sea, no se dieron cuenta porque también, por ejemplo, por ejemplo, mi esposa tiene una hermana con TDA y dice, la diferencia es que los que les va bien en la escuela, ahí van acá. Ajá. Entonces, por ejemplo, mis papás... Le prestan más atención a los que no les va bien, no les va ¿no? bien, güey. A Entonces, los que no le te va... prestan. Ajá. Claro, los que les va bien a la escuela pasan ahí por la vida, güey. Hasta que una neuróloga te dice, güey, ¿por qué no dejas de mover las manos, güey? Si son las 2 de la mañana, güey, todos nos queremos dormir acá. Y la otra es que, bueno, y yo me acuerdo, pues estaba en la residencia y ahí los neurólogos fueron los que me empezaron a decir, güey, Ujú. de que, oye, pues, pero también en la residencia me fue súper bien a mí. Y la mayoría de las personas que tienen TDA que les va súper bien es porque tienen hiperfocus, güey. Ok. O sea, el hiperfocus, eso es de que... Y acá, de que... Y sí, literal, puedes estar haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Tienes, Pues no varias cosas a la en vez. el momento, porque estás pensando, o sea... Ok. o sea, La estás cosa haciendo del TDA es que generalmente es que pones mucha atención a la cosa que no todo. deberías de estarle poniendo atención. Pero en ciertos momentos puedes tener hiperfocus. Entonces, por eso hay muchas personas que tienen TDA y que no se adaptan en la escuela porque 2 por 1, 1, 2 por 2, 4, ya me aprendí la tabla del 2 en este hiperfocus que tuve de 1 minuto. No la quiero escuchar 80 veces más en la consulta. Te vale. Ya lo Sí, entendí, ya entonces lo ya entendí. estás en otro lado. Ajá. Y al final en el examen le va a ir bien porque en esos 30 segundos de hiperfocus, güey, lo entendió todo, güey. Pero son bueno, no todos tienen hiperfocus, ¿no? No, pues muchos tienen y también con autismo también llegan a tener hiperfocus, güey. O sea, te das cuenta por ciertas cosas de cómo se aprenden ciertas cosas de algunas materias o cómo... Digo, existe Los de raza que llega diciendo de todos los dinosaurios y tienen 4 años y no hablan, pues, o sea, todos los dinosaurios. O las banderas, o Sí, o las banderas. rollo, ¿cómo se llaman? Capitales y todo. Tienen, no, sí, para tocar un instrumento. Algunos tienen un grado de inteligencia superior. Sí, es que no Claro, tiene, pues, el grado de inteligencia no tiene que ver con pues, pero es como un patrón. Ajá, no es, o sea, el grado de inteligencia puede ser variable porque en realidad es un problema de comunicación y un problema de atención. Ajá. Que no tienen que ver con tu habilidad para resolver cosas de inteligencia. Claro. Entonces, bueno, en TDA, eso es así a grandes rasgos, ¿qué son? ¿No? El que no pone atención, el que es mixto y el que se mueve mucho, ¿no? Y todos esos pueden tener, o sea, los que no... Por ejemplo, yo, en el esquema de... En los estudios para diagnosticar trastorno de déficit de atención, pues es como impulsividad para tener que decir las cosas, güey. La Karen, mi esposa, está hablando. Acá, güey. Me regaña como niño chiquito. Ey, déjalo hablar. Porque tienes esa... Acá. Entonces yo, por ejemplo... Interrumpes, pues. Tú te has dado cuenta, yo tengo... O hablo mucho o casi no hablo. En las cesáreas, güey, no hablo, güey. No. Estoy callado. Porque Pero bueno, estás concentrado en otras cosas. Estoy concentrado en una cosa, estoy pendiente en otras cosas. Y también siento que si me sueltas acá, güey, ya que siento que la mamá va a estar, ya callen a ese vato, pues. Entonces es de que de 0 a 100 así, güey. Oye, ¿cuánto duran las consultas contigo? O de rápido o así, o se eternizan, sí, pues. Sí, porque si le prestas atención y te sueltas platicando en un tema, ahí te vas, te desplayas, sí. ¿no? Sí, puede durar 1 hora hablando de... El otro día fue un paciente, güey, que distribuyó unas pastillas que mi perro tiene una enfermedad. A la vez, ya 2 horas ahí la consulta, pues, Oye, ¿sabes? por cierto, les mandamos un saludo, ¿no? Ya nacieron sus bebés, ¿te acuerdas? Su baby. Sí. Ya nació su baby. Sí. Y el trastorno de espectro autista también tiene otro, o sea, es muy amplio, también es ahí una te va. gama, ¿no? La clasificación los ven porque te dicen los papás, es que tiene grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es la persona que tiene problemas para socializar, pero es independiente y va a tener una vida normal. Entonces, ahí también antes les decían Asperger, pero los Asperger en realidad son los grado 1
muy pegaditos al grado 2. Ujú. El grado 2 es una persona que sí va a necesitar cierta ayuda para ciertas cosas, güey. Y el grado 3 es el que no se comunica para nada, depende totalmente de alguien que sí, lo de cuida. alguien más. Entonces, mi perspectiva en mi consulta y que se asocia más o menos a lo que se publica en todos lados, es que el que ha aumentado mucho es el grado 1, güey. O sea, en realidad, Muchos de los que andan de adultos por ahí, a lo mejor es famoso sí, grado 1, sí, o sí. tenemos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, O sea, yo tenía es unas... como un corto, ya vieron la película del Contador, ¿no? Donde sale Ben Affleck. Ya estamos haciendo comercial, pero la neta, la 1 y la 2 no deja de ser, estoy de acuerdo, no deja de ser una película, no deja de ser, pero tiene bien estudiado ese patrón o cómo hace él la actuación, ¿no? De alguien que es socialmente comunicable, pero a pesar tiene esos rasgos leves, digamos, ¿no? Sí. De ese espectro autista. Sí, claro, ¿no? pues, o sea, es una persona que le va bien, pero va a comunicar hasta cierto punto, pues. O sea, Exacto. probablemente... Sumamente inteligente, Sí. sumamente, ¿no? Y ves así, o sea, tú pregúntale y luego, oye, llegas a una mesa y hay 10 personas y tienes que saludar a los 10. Y vas a ver quién, Bueno, mejor no llegué. Ajá. Ya. Sí, sí, O quiénes están. O, ¿por qué? Porque, y luego después, por ejemplo, yo que muchos de mis compañeros de la prepa van a la escuela, es como, ya se plantean ahora. Entonces, muchas personas, o sea, yo me acuerdo ahí en el Vanguardia, 5 minutos de receso entre clase y clase. Y luego te quedas pensando, ¿por qué la raza o sea, ve quiénes se quedaban adentro dibujando, güey? ¿Tú crees que querían salir a que hubiera 50 No, hombre, ¿para qué? changos ahí tirando Para la patadas carrilla y estarles diciendo de cosas y Sí, todo. sí. Pero Ahora, son casos, pero lo empiezas a observar apenas ahora de sí, güey, adulto. O sea, sí. de morro que decíamos, no, hombre. Y deja tú, cuando empezó lo del bullying, la mitad de los que ahorita se dan cuenta decían, no, es que así me hice yo de carrilla. Pero ya cuando te pones a analizar las Ya sé para cosas, dónde vas. te ibas más sobre las personas más neurotípicas. ¿Por qué? Porque pues porque porque se dejaban, porque sí, no se no se defendían. Y defendían. todavía existe, o sea, pero ahora, bueno, y ahora ni se pueden defender los morros porque hasta eso está prohibido, ¿no? O sea, los que sufren el bullying, Ah, sí, ¿no? tampoco. Tampoco se pueden defender, ya no. Entonces, la importancia de esto, que a mí me interesa toda la plática, es decir a los padres que sí existen, está comprobado que existen estos factores de riesgo, no quiere decir que les va a suceder, pero lo más importante es que sobre todo en el TDA, que pueden ser muy funcionales, ¿sí? Todos tenemos, hay un equipo multidisciplinario o sea, es el neurólogo, el terapeuta, que te La van a ayudar, escuela. que te van a ayudar a que sea de esa manera, o sea, funcional. Y hablando del espectro autismo em, es un tema aparte, vamos a tratarlo por ahí con el especialista, pero por eso nos ha llamado la atención por el incremento, pero existen una forma y una terapia de cómo pueden ser un poco muy funcionales Sí, claro. y que no te alarmes como mamá en el sentido de que, bueno, qué bueno que estén pendientes, pues, y que a lo mejor a ti como pediatra te van a llevar a la consulta y te van a preguntar los datos de alarma o cómo están, yo le detecto esto, yo le detecto otro. Creo que están más susceptibles cada vez, ¿no? Claro, sí, los papás así en general. O sea, es raro. O sea, es raro. Cada vez es más raro que tú les tengas que decir de primera vez. Bueno. Normalmente están sobrediagnosticados en su mismo hogar. Así Claro. que, yo creo que es, doctor. Bueno, hay veces, fíjate que hay veces que no tanto en su casa. La mamá, la abuela, un familiar, sí, la sí. tía le empiezan a Sí, notar. sí. Y afortunadamente creo yo que no es como antes, que te guardaba las cosas y guardaba silencio de no lo voy a decir porque se va a sentir mal, ¿no? Creo que mejor que nos los digan o que no te vas a sentir mal si observamos algo. Pero lo más importante es ver y que la cuestión de también esta plática que no se crean ni modo, estamos ante una red social, yo lo sé, pero que no se crean es que ahí dice eso, tienen que haber, sí, estudios y aún así en estas dos ramas que estamos tratando, es difícil decirles cuáles serán tal factor.
¿cómo no los puedes evitar? Porque no puedes evitar Sí, ciertas cosas. o sea, sí, claro, no. Por ejemplo, obviamente, pues no vas a fumar, bájale al Por azúcar. supuesto. Oye, es que yo tuve un eh, embarazo sumamente sano. Ahora, por ejemplo, también es ¿Por como, qué? ¿por qué está aumentando? Y luego otro factor es edad paterna. Así como antes edad materna para síndrome de Down, ahora es Se me edad pasó a del decir eso. papá, güey. Así también es Entonces, importante. también, así como en sí la edad en la que somos padres va directamente relacionada con el nivel educativo que tienes. Claro. Pues va subiendo el nivel educativo de la mujer, va saliendo la Del papá de la mamá y y la y mamá. del papá, ¿no? Entonces, la edad paterna ahí está relacionado, ¿no? Pero volvemos a la misma porque o sea, no, está No, la no, es relación. algo multifactorial, decíamos. Oye, ahora hace un par de semanas que estamos platicando de infertilidad y pues sí, o sea, las parejas ahora se están embarazando arriba de los 30 años. Mira, por Y pues ejemplo, no manches, va a haber un chorro de sí, factores alrededor, tanto para aquellos que están batallando por infertilidad, como para aquellos que tienen trastornos hormonales. Y luego, en el hombre, no, pues es que yo sí voy a poder. Es la edad y algo te estás exponiendo por ejemplo, para que te va a hacer. volvemos a lo mismo de cómo analizar un estudio, cómo desglosarlo, saber qué pruebas son para demostrar qué cosa, qué número, etcétera, ¿no? Fertilización in vitro, relación con autismo y TDA. No, que sí aumenta. Sí. Ok. Y luego oye, ¿y no habrá sido la edad del padre? Ok. ¿Por qué? Por todo lo que acabas de decir, ¿no? Ok. Y luego ya te empiezas a rascar. O no habrás. Ahora, la principal causa de prematurez en los países de primer mundo son las técnicas de fertilización asistida. ¿Y por qué están aumentando? Pues porque estás más tarde teniendo Porque hijos. estás más tarde. No quieres, si Exacto. no querías ser mamá a los Al principio 23. no ¿o qué? quiere ser, no, es que no quiero, mejor me aguanto, me espero. O ya empieza, todo es una cuestión social. La mujer empieza a ser mamá más, o sea, empieza a trabajar, empieza a laborar, empieza a ser y quiere ser mamá más adelante y el hombre también, ¿no? Sí. Por eso están aumentando las técnicas de Sí, claro. Sí, de pues sí. Va fertilización. subiendo Claro. la edad de los dos papás y van aumentando, ¿no? Y va a haber Ahora, más causas pues claro, que no había antes. porque también la otra es, no me acuerdo bien las cifras, pero en teoría, también lo importante de analizar. En teoría, la fertilización asistida no aumenta la prematurez significativamente. O sea, creo que el 10% de los niños en embarazos espontáneos son prematuros y el 8% de los... No hay una. Digo, al no, revés, no, 7 y ah, 10, una no, onda acá. No es... No hay, sí, sí existe más en el riesgo de in vitro Ajá, y así como preeclampsia, que es cuando se sube la presión en el embarazo, pero no es significativa. no es significativo, ok. Entonces, perdón, al revés, no. 7% en los espontáneos y creo que 10 ahí. No tomen muy certera esa cifra. Pero, eso sí tomen lo certero. Cuando te vas a los subgrupos, güey, los menores de 28 semanas, ahí es donde se disparan, güey, en in vitro. Ujú. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchos pretérminos tardíos de embarazos espontáneos. Y hay pocos de los prematuros extremos. Al nivel de prematuros extremos es donde es mayor entonces En el in vitro. en el in vitro. Entonces, ¿qué les decía yo de los menores de 26 semanas de 66%? Que tienen de mayor TDA? riesgo de tener Entonces, TDA si o tú autismo. analizas, piensas que que en realidad lo de TDA es por el in vitro y no, en realidad es por la prematurez. ¿Por Ajá. qué? Porque también les pasa a los que son prematuros que no son Sí. in vitro, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en América Latina la principal causa de prematurez es mamás con preeclampsia o infecciosas, ¿no? Ruptura prematura y eso. Y en primer mundo, pues es esto, ¿no? Entonces, pues sí hay relación, pero pues si llevas un embarazo a término, en teoría tienes el mismo riesgo de tener TDA y autismo en un in vitro con un espontáneo. Que no quiere decir que si alguno de ustedes como pareja, mamá o papá, ahorita están embarazados o haya sido por in vitro, va a suceder eso. No. Pero es bueno conocer qué es lo que uno puede modificar. Pues realmente lo mismo en general en un embarazo. Igual es que si el alcohol, que si la dieta, que si el ejercicio, que si el cigarro. Pues sí, ahora si le queremos agregar, y ni modo, todos nos preguntan lo del paracetamol, pues también se lo vamos a tener que agregar y les decimos, ¿qué nos queda qué nos queda en la farmacia de qué le voy a dar? Bueno, ya no te va a dar paracetamol. Pues, ¿cuánto, doctor? ¿No? Pues no existe el estudio. Bueno, aspirina, pues, ¿cuánto? Naproxeno.
¿no? Oye, está este medicamento, el ibuprofeno, sí, pero después de tantas semanas me puede disminuir el líquido amniótico. Hay cosas que nos van a limitar, pero en sí, a alguien que estén embarazados y que nosotros vayamos a disminuirlo es en general, son estas cosas o las vacunas durante el embarazo, porque eso también me han preguntado a mí, es, ¿me las pongo o no me las pongo? Fíjense que pues aquí en México, la mujer embarazada es la más susceptible para que cuando tú llegues y que trabajan, no, pues yo tengo ISSSTE, seguro o Secretaría de Salud, entonces tengo que ir a lo de la incapacidad. Y llegan y tiro por viaje, te mandan un mensajito, oye, llegué aquí, me consulte, me quieren literal vacunar, pero con las vacunas, ¿no? Y me la pongo, no me la pongo, entonces sí y no. Eh, lo ideal es todas las vacunas pueden ser utilizadas durante el embarazo y no le va a pasar, salvo ahora que está de moda la de sarampión, ¿no? En teoría, durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, lo ideal es que no, ¿no? Pero esas vacunas no van a ser algo para tu bebé, te van a proteger a ti. Yo siempre les pregunto, oye, me pongo la del tétanos. Híjole, ¿a qué te dedicas? ¿Hace cuánto que no te la pusiste? ¿Te la quieres poner? ¿Como para qué? Si no tienes ese factor de estar en riesgo, Claro. no te la pongas, déjalos que no te la pongan. Digo, también Esa es la preocupación de sí, ellos. digo, también hay vacunas, o sea, sobre todo la de sincitial respiratorio, que está en la mamá, para que le pase los anticuerpos, para que nazca. Para que cuando nazca el bebé y Sí, todo, sí. pero son acá como bien poquitas. Oye, pero bueno, y le va a tocar al bebé cuando nazca, ¿no? O Sí, sea, y los por vas a ejemplo, poner. una mamá se la puso acá a ir a consulta y se la puso antes de que naciera. Y yo, no, pues la temporada empieza en octubre y los anticuerpos maternos trasplacentarios duran 4 meses. No le Pues vas a pasar nada todavía, ya, o le vas a pasar porque ya nació, pero ya va a estar, ya no va a tener para octubre que ¿no? empieza la temporada, pues. Y vas a chutar al bebé, ¿no? Se lo Sí. vas a aplicar. Entonces, más que nada, esto es una conversación del informarles. Realmente modificarlo, nosotros no. Pero sí es el diagnóstico temprano le toca al pediatra. O sea, la evolución te toca a ti, el abordaje. Decirles con quién ir, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, uno identificar esos. No quiere decir que aún, porque a mí me vale. No, yo tuve un bebé prematuro. O sea, mi hijo es prematuro. Y una de las circunstancias que hablo con los padres es, de verdad entiendo. O sea, entiendo lo que fue el ir a terapia, es tener un hijo con 2 semanas en cuidados intensivos, sobre todo las fechas. Y ahora entiendo, lo que nos puede dar. No es que esté de moda el TDA o el autismo, no. Sí nos han aumentado los casos, eso es lo importante de enfocarnos aquí, que no hay algo particular con el que una varita mágica nosotros vamos a disminuir el riesgo, ¿no? Mira, si quiero resumir algo de una forma que yo escuché a un doctor decir, todas esas cosas es el privilegio, es lo que tenemos que pagar por el privilegio de no habernos muerto, dice. Y yo acá, sí, güey. O sea, el hijo de John F. Kennedy se murió de 2 kilos, güey, 34 semanas. ¿Tiene TDA? Pues no, ¿verdad? Y eso era la realidad de la neonatología, güey, antes. O sea, vi un estudio el día del prematuro de aquí del hospital del IES y el menor de El menor de 1.500, el menor de 1.500 en el 2000, una onda así. ¿Y ahorita? La mortalidad estaba así de que a la bestia, güey. O sea, súper alta, güey. Y ahorita pues ha bajado un montón. Sí. Nosotros aquí, la realidad en la medicina privada en Hermosillo, Sonora, es si el paciente rebasa el kilo, ya es como, No, ya le va a ir no tiene bien. por qué morirse. Exacto, O sea, le va a ir bien. no tiene. Y sobre todo depende como dijiste, privada o en un institucional, porque Si pudiera estar, digo, habría que ver los números bien y todo. Ajá. A veces es difícil. Lo ideal sería que tú pudieras acceder de que tasa de mortalidad en tal lado a veces no se tienen, etcétera, ¿no? Pero sí, pues sí debe ser un poquito más baja la mortalidad en un medio privado, ¿no? Menos pacientes. Creo yo los que sí. pacientes con mayor Tiene mayor apego, mayor el manejo seguimiento. más Pero al final cuando exclusivo. escuché eso de que es el precio que pagas por no morirte, o sea, sí, pues sí, probablemente te dé demencia cuando tengas 80 años. Claro. Sí, porque no te moriste de una tifoidea cuando tenías 3 años, ahí. ¿no? Entonces, disminuyeron las enfermedades infecciosas a la par de que hay más cáncer. Y también escuché una que dice, el elefante evolucionó miles de años para vivir 100 años.
El humano en miles de años vivía 40, güey. 30. Es más, en la época de la revolución, la edad promedio de que te morías en México era 28 años, güey. Estamos viviendo de más ahorita. Entonces, obviamente que en precio 100 años triplicaste la esperanza de vida. O sea, en Alemania vivían 40. O sea, en 100 años dobletearon. Es como si en los últimos 100 años el elefante viviera 200. Güey. Entonces, obviamente que nuestro cuerpo va a actuar de maneras que evolutivamente todavía no estaba preparado. Güey. Y ya sea teniendo más cáncer porque tu cuerpo no estaba hecho para que le pegara el sol tantos años. Ajá. O que te dé o que te dé demencia o que te dé... Que a final de cuentas, bien dijiste, pues porque no nos morimos, o que no le tocaba por ejemplo, a ese prematuro, que hiciste todo lo posible para que sobreviviera y para que saliera adelante. Y ay, a lo mejor tiene... Ahí te va, no sé. Que eso ya lo he platicado con ustedes, güey. O sea, 35 semanas. ¿Le doy otro esquema de madurez o nace ahorita? Dexametasona. Yo creo que la mayor intervención en la historia de la neonatología es la dexametasona prenatal en cuestión de madurez pulmonar y que disminuya la mortalidad. Pues ya se encontró que si le das más dosis, 2, 3 ciclos, ya se sabe que... Si ya le diste un ciclo, si ya prendiste el switch, ya no lo pongas, sí. ¿no? Y se supone que tiene cierta latencia y después de cierto tiempo, pulmonarmente, lo ideal es ponerle otra dosis. Pero las dosis acumuladas se han visto después de muchos años que pueden tener relación con menor el déficit con déficit cognitivo. Ajá. Entonces, volvemos a lo mismo. Pues ese niño está vivo porque le pusiste dexametasona, pero ahora 4 años después, pues tiene un déficit cognitivo por haberle puesto... Entonces... ¿Fue eso? ¿O fue la prematurez? ¿O está vivo? Como dicen, vida, función y estética acá abajo, ¿no? Pero vida y función, muy cerquita. Entonces, obviamente que los primeros esfuerzos de todos los médicos es la vida. Por supuesto. Y ya que has logrado, que ya tienes estas cosas, es como que, ok, ¿qué onda con la función? Entonces, estaba hablando con el Esparza y me dice, oye, no, que ya vieron, pues, de que andan haciendo estudios como para... un tipo de membranas amnióticas donde puedas meter acá y que sigan nadando. Sí lo vi, sí lo vi. Ok, ¿qué va a pasar qué va a pasar cuando esos de 20 semanas que no les hacemos nada ahorita, los metas ahí y crezcan y resulta de que no, el 80% tienen TDA, el 90% tienen autismo? O sea... Muy probablemente eso vaya a suceder. Exactamente. Sí. Entonces, cada vez que haces intervenciones para mantener la vida, pues... Después, o sea, primero es lo que estudias y después estás viendo de que, oye, ¿qué onda con la función? Claro. Alan, algo para acabar acá. Sobre todo el abordaje y que sepan, vamos a tener más casos, sí. Alrededor de nosotros vamos a tener mayores familiares, cercanos, amigos, etcétera, conocidos. Algo que nos quieras... ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué se quedan? Pues mira, no hay tratamiento, no hay un estudio, o sea, no hay tratamiento de que este medicamento... no hay medicamento. No hay un medicamento que lo vaya a curar. Entonces, digo, las de TDA tienen un medicamento, sí, ¿no? Sí, o sea, pueden tener... sirve para el objetivo que quieras lograr. Exactamente, pero no, o sea, no se cura y es como... Es que batalla mucho para la escuela y estoy estudiando esto y se lo doy durante las horas de clase. Y te va a ayudar para que se concentre. Sí. Y dependiendo de según los años de vida vas a veces eres inatento, a veces eres hiperactivo. A veces nos queremos hacer también. A veces nos queremos hacer. No, es que yo tengo TDA. El caso es que no hay una cura y hay un montón de opciones. Pero la terapia, ese es el tratamiento. Ese es el manejo. Entonces... Yo siempre les digo a los papás cuando de repente los veo como es que yo creo que a lo mejor y se va a alivianar porque yo tenía un primo que era así y ahora... Y sí, probablemente sí haya tenido un primo que pues que se fue mejorando sus habilidades sociales, ¿no? Pero no va a haber terapia que sobre, pues. Entonces a veces te vas a preocupar más por los años de terapia que no le hice que por los que le diste de más, ¿no? Exacto. Entonces...
entre que son peras y son manzanas, llévalo y que lo empiecen a analizar. Si no te gusta un lugar, porque también eso me pasa, oye, puedes ir a terapia de lenguaje, no sé qué, y vuelven y lo que onda, no, doctor, es que no me gustó porque bla, bla, bla. Cámbialo. Hay 50,000 Sí, acá. cámbialo. Cámbialo, Sí, está bien. no nos pagan a nosotros Ey, los de las cámbialo. terapias. Si no te gusta, vamos hasta que encontremos una donde Donde se te adapte y adapte y te donde te guste y sientas. todo. Exacto. O sea, hay muchos tipos, hay muchos instructores, son como las taquerías, cada quien tiene su favorita. Entonces, vayan y síganle, porque eso es lo que... Mira, la principal preocupación de los papás es dejar al niño cuando ya no estén ellos, ¿qué va a pasar ¿Qué va a con su pasar hijo? si van a ser funcionales, ¿Funcionales o no? autofuncionales? Entonces, Sí, es una preocupación. eso los estresa, eso es su principal preocupación. Ahora también ya no tenemos 7 hermanos que lo vayan a estar cuidando un mes cada uno. Somos 2, 3 y Uno, y a veces que uno. A veces que uno. Somos 2 y uno se fue a vivir a no sé dónde, del otro lado. Entonces, está muy difícil. Lo más probable es que todo el mundo va a estar solo ahí. Entonces, esas terapias son para eso, güey, para que puedan ser Exacto. funcionales, felices, que se rían. Yo, por ejemplo, de repente el otro día llegó un paciente y de repente se metió al baño y se puso a hacer caca. Y yo, qué chilo, ya no usa pañal, ¿sabes? Ey. Se tardó más, pero ya su mamá ya es una preocupación menos. Y probablemente vaya a ir desarrollando cosas conforme va pasando el tiempo, a diferente tiempo, ¿no? Y también la otra es, pues les cuesta mucho porque obviamente ven a niños neurotípicos y se comparan, pero pues cada quien es su lucha Así es. y es estar mejor igual que nosotros, igual estar mejor que ayer y estar Ey. mejor que ayer. Y acabo de ver otro paciente y le dije, oye, Fernando, vente, te voy a pesar. Y se paró de la silla y dio unos pasitos y casi llega, ya como que ya cuando ya estaba bien cerca, como que... ¿Para qué vengo y para qué Y te así, saludé? ¿tú quién eres? Y ya no, pero yo le dije, pues esto es es un avance grande. Está bien. Yo sí quisiera decirles que no todo es una varita mágica para nosotros, poderles explicarles, poderles decir que tendrá un riesgo. Em, ¿Existe un riesgo? Sí, si está relacionado con algún familiar, mamá o papá que tuvieron el TDA, que a lo mejor uno de los hijos va a salir con TDA, si existe o no esa con la prematurez, todo lo que hemos platicado el día de hoy. Todos los que somos padres y que tenemos cercano a un diagnóstico en nuestra familia, sí nos cuesta, pero todo es lo más funcional posible, ¿no? Yo quiero agradecerte, Alan, el día de hoy. Me reí muchísimo contigo en la última cesárea que estábamos platicando. Oye, gracias por la aceptación. Y me reí mucho de las anécdotas que no la voy a platicar aquí, que me estabas platicando. En aquella ocasión, creo yo que no porque tu hijo sea hiperactivo va a tener trastorno de déficit de No. atención. No, hay que dejarlos felices. Hay que observarlos, pero hay que darnos cuenta, sí, si te das cuenta. Hay que llevarlos al pediatra, ellos se encargan, y canalizarlos, sobre todo con alguien, ¿no? Canalizarlos en momento oportuno. La gran mayoría pueden ser funcionales. Hablar de aspecto de autismo Casi todos. es otro mundo. Quiero agradecerte por tenerte aquí. No, de Vamos, nada. gracias. Ahí cuando quieran otra vez. Es a alguien con TDA sumamente funcional. Le gusta la cheve artesanal, por cierto, también. Hace muy buena cheve aquí. Gracias, Alan. No, de Gracias. nada. Ojalá les guste, les haya gustado, les haya servido. No, hombre, gracias a todos. Esto fue Fuera del Consultorio. Gracias. Peace.